Hola, yo soy Rofe y esto es un nuevo episodio de Mis Historietas, el podcast sobre el cómic y sus autores. ¿Qué pasa si juntamos la filosofía y su visión del mundo adulto de Mafalda, lo unimos a la ternura y el mundo infantil de Peanuts o de las tiras de Snoopy, y le agregamos una pizca del surrealismo y la imaginación de las tiras de Crazy Cat? Bueno, creo que el resultado es justamente el motivo de este nuevo episodio de Mis Historietas, que es Calvin and Hobbes, o Calvin y Hobbes, como más le guste, la tira de Bill Watterson. Empecemos hablando un poco del enigmático autor de Calvin and Hobbes, que es Bill Watterson. Bill nació en Washington, D.C. en 1958, aunque de muy chico su familia se mudó a un pueblito de Ohio llamado Chagrin Fall. Desde chico mostró mucho interés por el dibujo y el humor gráfico, pero cuando decidió qué estudiar siguió ciencias políticas en la Universidad de Kenyon. Durante ese tiempo empezó a colaborar como caricaturista en el periódico estudiantil. Y su sueño obviamente era el de convertirse en un dibujante de tiras cómicas, como sus grandes ídolos como Charles Schulz con sus Peanuts o Snoopy, Walt Kelly con Pogo y George Harriman, autor de Crazy Cats. Antes de crear Calvin and Hobbes, Watterson trabajó brevemente como caricaturista político en el Cincinnati Post, y sin embargo no logró destacarse en ese campo y terminó dedicándose a preparar tiras de humor e historietas con personajes propios que enviaba a los sindicatos de prensa. Durante años recibió rechazos hasta que en 1985 la Universal Press Syndicate le dio una oportunidad, vamos a dar una chance a este muchacho, para publicar su tira, obviamente Calvin and Hobbes. Por el lado personal de la vida de Bill Watterson, podríamos decir que es un autor enigmático. Tal vez la palabra es esa, enigmático. ¿Por qué? Porque siempre defendió su privacidad y rara vez dio entrevistas o le sacaron fotos. Por eso que muchas veces cuando se habla de él en algún documental o algún video en las redes, aparecen casi siempre las mismas 2 o 3 fotos, porque no hay muchas fotografías. Y si las ven esas fotos, son en blanco y negro y son viejísimas. O sea que si uno se lo cruza por la calle, no lo reconocería hoy en día. En 1995, tras solo 10 años de publicar Calvin and Hobbes, decidió ponerle fin a la tira en la cima de su éxito. ¿Y por qué es esto raro? Porque cuando una tira, sobre todo en Norteamérica, que tiene éxito, que empieza a vender mucho, que sus libros con el recopilatorio de las tiras tienen unas ventas importantes, nunca sé, como se dice comúnmente, mata la gallina de los huevos de oro. En el episodio que hice sobre los pitufos de Pello, habrá notado que una vez que la gente adoptó a estos personajes, no los soltó nunca más, y Pello, aunque amaba mucho más sus otros personajes, se vio casi obligado a dedicar el resto de su vida a los pitufitos. Pero volvamos a Bill Watterson. A diferencia de otros autores, como les decía, nunca quiso continuar con otro proyecto, ni permitir que su obra fuera adaptada al cine, a la televisión o al merchandising. Recibía cientos de propuestas para hacer muñecos, peluches, loncheras, series de televisión, cortos animados, incluso películas animadas. Pero él todo lo rechazaba, porque decía que estos personajes habían sido creados únicamente para ser leídos en un diario, y como mucho en un libro para quienes no habían podido leer todas las tiras de los diarios, tanto las tiras diarias como las planchas dominicales, de las que voy a hablar más adelante. Después de 1995 prácticamente desapareció de la vida pública, aunque ocasionalmente realizó algunos dibujos para causas benéficas o colaboraciones puntuales. Como en el 2014, cuando ilustró para la novela gráfica Cul de Sac de Richard Thompson, y hace muy poco también colaboró con el guión de un libro que no tuvo mucha repercusión. ¿Por qué? Justamente porque no estaban sus dibujos en ese libro. Su reclusión lo volvió casi un mito viviente en el mundo del cómic. Así todo, no paró de ganar premios, por ejemplo los premios Harvey, que vendrían a ser como unos Oscar para los humoristas gráficos. Los recibió 7 años consecutivos, desde 1990 hasta 1996, todo un récord. También ganó el premio al historietista del año, el Cartoonist of the Year, lo ganó en el 86 y en el 88. Fue el único que lo ganó 2 veces. Y uno podría decir, bueno, dejó esta tira y empezó otra nueva con otros personajes o con algún nuevo cómic, alguna novela gráfica. No, directamente decidió abandonar el mundo de los cómics y dedicarse al arte, a la pintura
y a la música. Y uno podría decir, bueno, en realidad él era pintor y era músico y lo de las tiras cómicas era como algo aparte y no, 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 no. Él no era ni pintor ni músico. Si bien las tiras dominicales las coloreaba él con acuarelas para que después en el diario salgan bien a color, pero era algo totalmente distinto. Se dedicó a pintar con óleos, con distintas técnicas. Y lo raro, que como escribió en uno de estos libros que recopilan su obra, comentó que él era muy malo en esas dos disciplinas, tanto en la pintura como en la música. Decidió dejar algo que ya lo tenía totalmente dominado, como era las tiras cómicas, para dedicarse ahora a dos rubros totalmente desconocidos. Dado el éxito de las tiras diarias y las planchas dominicales, obviamente todo esto se fue compilando en libros. Fue así que sacó 18 libros con la compilación de todos estos trabajos. Sin contar las ediciones en el mundo. Para que se den una idea, 2.400 diarios alrededor del mundo reproducían sus tiras. Así que imagínense los millones de personas a diario que leían su trabajo. Pero, ¿qué hacía de especial esta tira? Con una familia tipo el padre, la madre y un chico de 6 años. ¿Qué tenía de especial esta tira? Porque hay cientos de tiras literalmente que parten de la misma premisa. Un papá, una mamá y un nenito que hace lío. ¿Cuál era lo especial? Bueno, lo especial viene de un peluche. Y ahí es donde está la gran clave, que ya desde la primera tira quedó en evidencia. Acá el protagonista obviamente es Calvin, pero Hobbs, ¿quién es Hobbs? Bueno, Hobbs en realidad es un muñeco, es un peluche que Calvin transformaba con su imaginación en un personaje real, en un tigre real. Así que podríamos decir que el protagonista de esta tira es en realidad la imaginación de un nene de 6 años que lo utiliza constantemente para evadirse del mundo que lo rodea. Vamos a ver muchas tiras en las que vemos el transcurso de un día, sobre todo en las planchas dominicales, el transcurso de un día de Calvin desde que se despierta hasta que vuelve a la casa y pasa por el colegio. Y vamos a ver como que no la pasa muy bien. Está el típico matón, están las nenas que lo provocan en el colegio, están los profesores. Bueno, hay una serie, incluso hay babysitter o canguro, como le gusta llamarles, dentro de su casa que le hacen la vida un poco problemática, obviamente para un chico de 6 años. Y su escape a esto es cuando está junto a su tigre de peluche, que él lo ve obviamente como un personaje real que lo acompaña y con el que puede hablar tranquilamente. Una de las tantas curiosidades que tiene la tira de Calvin y Hobbes es, primero, de dónde surgió el nombre. Calvin viene de Juan Calvino, que fue un teólogo reformista francés del siglo XVI, y Hobbes viene de Thomas Hobbes, viene directamente de ahí, que fue un filósofo inglés del siglo XVII. Y hay mucho de filosofía en las tiras de Calvin y Hobbes. Una de las claves para comprender el éxito y la repercusión que tuvieron las tiras de Calvin y Hobbes es tal vez esa mezcla del humor ligero con la reflexión profunda, a través de un nene y su tigre. Walterson hablaba de la filosofía, el sentido de la vida, de la educación, del consumismo, de la naturaleza, de la amistad, cientos de temas. Todos sin perder nunca el encanto infantil. Todos pasado por ese tamiz del encanto infantil de un nenito de 6 años. Esa mezcla lo convirtió en todo un clásico que trasciende generaciones. Algunos tal vez lo comparan con Mafalda, pero yo me doy cuenta que si le doy a un nene chiquito un librito de Mafalda, tal vez lea algunas tiras, algunas les guste, otras las entienda, porque hay mucho de política, digamos, de ambiente social. En cambio, si uno le da a un chico un librito de Calvin y Hobbes, primero que va a ver a este tigre jugando con un chico y ya le va a traer por ese lado. Después el tema de la ilustración, que es muy llevadera. No se molestan agregar en las tiras semanales, por ejemplo, mucho fondo, sino que se centra en las expresiones y los detalles de los personajes. Pero como que no se da muchas vueltas. En las planchas dominicales sí, ahí ya se ve un trabajo mucho más elaborado, como que se siente un poco más libre. Aunque de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque lleva un párrafo aparte ese tema. Si buscamos qué autores fueron los que influenciaron en el trabajo de Bill Watterson, encontramos a 3 que son bastante notorios. Primero, Charles Schulz, obviamente, con Peanuts, o las tiras de Snoopy, como se conocieron en gran parte del mundo, que abrieron este camino en los años 50 para mostrar que los chicos también podían ser protagonistas de unas tiras y tener reflexiones existenciales. También podemos notar la influencia del cómic Pogo en la sátira social y en el uso de la naturaleza como escenario recurrente, porque es muy normal ver en las tiras
escenarios naturales como el bosque, que Watterson de chico vivía prácticamente todo el día jugando en un bosque, y también el patio de la casa. Calvin y Hobbes fue mucho más que una tira cómica, fue un espacio de libertad, de imaginación y de reflexión disfrazada de humor infantil. Watterson logró que en apenas 10 años, lo que muchos artistas no alcanzan en toda una vida de creación. Pudo crear un universo atemporal que sigue vivo en cada lector nuevo que descubre sus páginas. Pero ahora hablemos un poco de las planchas dominicales, porque recordemos que estaban las tiras diarias que iban de lunes a sábado y los domingos hay una versión especial, digamos, de las distintas tiras que se van publicando en la semana a color, mucho más grande, con su sección en el diario. O sea que mucha gente esperaba los domingos para poder tener este suplemento de los cómics, los famosos Sunday Comics. Uno pensaría que es el sueño de todo dibujante. Media página del diario color para uno. Un lugar enorme para demostrar lo que uno puede hacer, tanto en la idea de la plancha como en la ilustración y el color, sin la limitación de tamaño y de los 4 cuadritos de la tira diaria. Pero no era tan así. Para empezar, Bill Watterson tenía que desarrollar una idea que valga la pena ilustrar en un espacio más amplio, que el color tenga sentido y que sea más extensa, obviamente, que las tiras que se publicaban durante la semana. Por otro lado, sabía que los lectores esperaban un plus los domingos, pero ese era el menor de sus problemas. Como las tiras se comercializaban a través de un sindicato, el famoso Syndicate, Bill Watterson no tenía contacto directo con los distintos diarios. Y en Estados Unidos, al haber tantos diarios, o por lo menos había tantos diarios, cada uno de estos utilizaba esas tiras que compraba y las distribuía como les parecía. Entonces había diarios que publicaban todo, de lunes a sábado las tiras diarias y el domingo la plancha dominical, pero había algunos diarios que solamente publicaban las tiras semanales y otros que solamente publicaban la plancha dominical. Entonces, ¿qué pasaba? Bill tenía que pensar un guión, sobre todo cuando había alguna historia que se iba concatenando entre la semana y el domingo, pero que los lectores que solamente leían las tiras de la semana, si se pierden el domingo, que no se pierda ninguna parte clave de la historia, y quienes solo leían la historia del domingo, que puedan ver y disfrutar esa página sin tener que haber leído todas las anteriores. Un ejemplo de esto fue la trama en la que mostraba cómo Calvin había perdido a Hobbes, había perdido su peluche en el bosque. Y bueno, la historia durante la semana se concatenó con la del domingo, pero uno puede leerlo por separado, tanto las tiras semanales como la página del domingo, sin perder el hilo de la historia. Pero hay más limitaciones que Bill Watterson debía tener en cuenta al momento de sentarse en su tablero de dibujo. El color, por ejemplo. Recordemos que estamos a fines de los 80 y principios de los 90, y el color digital aún estaba en pañales. Bill no solo tenía que colorear sus tiras en acuarela en una hoja especial a la cual se le superponía un acetato con las líneas de dibujo impresas, sino que tenía limitaciones en los colores, basándose en una guía que le entregaban sus editores con los colores y tonalidades que podía usar. Y por si esto fuera poco, había otro limitante a tener en cuenta que molestaba muchísimo a Bill: la estructura de la plancha. Uno podría pensar que disponía de un rectángulo de tantos centímetros de ancho por tantos centímetros de alto, en blanco, a la espera de su imaginación y creatividad. Pero no era tan así. Antes de tomar el lápiz tenía que hacer un estudio casi arquitectónico de su plancha. Para entender esto, primero tenemos que saber un detalle muy importante. Cada diario en Estados Unidos tiene una sección de cómics dominical y cada uno elige cómo publicarlo. La sección de los cómics dominicales son toda una tradición norteamericana, que sin ir más lejos fue la que dio origen a los cómics que conocemos hoy en día. Los Sunday Comics eran tan populares que a alguien se le ocurrió la brillante idea de hacer una publicación que únicamente tuviese las tiras cómicas de los diarios. Una idea tan sencilla como revolucionaria que generaría una industria que hasta el día de hoy factura millones de dólares. Pero volvamos a las limitaciones que tenía que enfrentar nuestro querido Bill. Estos miles de diarios en donde se publicaba la plancha dominical, que además se iban cada vez sumando más diarios por el éxito que iba teniendo la tira, no compartían el mismo formato y tamaño. Cada periódico estructuraba sus páginas como quería. Por ejemplo, el cómics de Calvin y Hobbes se dibujaba en un formato estándar de media página. Esta media página estaba formada por 3 tiras horizontales, una encima de la otra. Hasta ahí no había ningún misterio, pero ¿qué pasaba con los diarios que publicaban esa plancha en una página completa? Y los que lo hacían en una de un tercio, y aquellos que publicaban el cómic dominical de Calvin y Hobbes en un cuarto de página. Sí, Bill tenía que pensar en cada uno de ellos a la hora de estructurar su plancha. ¿Y cómo lo hacía?
Bueno, se puede resumir diciendo que debía dibujar su media página sobre piezas de rompecabezas. Los diarios que usaban el formato de un tercio de página descartaban la primera tira superior, así que Bill sabía que esas dos viñetas no debían tener algo crucial para el desarrollo de la página. Generalmente hacía un pequeño gag, algún pequeño chistecito relacionado con el resto de la plancha, junto con la primera viñeta que contenía el nombre de la tira, Calvin and Hobbes. Watterson llamaba a esta primera tira como la tira de descarte. Los diarios que usaban el formato de página completa debían tener la posibilidad de recortar las tiras y cambiar la disposición, el orden de las viñetas, que pasarían de 3 tiras a 4. La primera viñeta, la que contenía el título de Calvin and Hobbes, ocupaba todo el ancho de la página, la viñeta 2 y 3 ocupaban la segunda tira, la 4 y la 5 la tercera, y cerraba la página con la sexta viñeta, que debía ocupar obviamente el ancho de la página. Esto ocasionaba que su diseño original de media página debía tener sí o sí 3 cortes. El primero entre la viñeta 1 y 2, el otro entre la viñeta 3 y 4 y el otro entre las 5 y 6. Estos cortes también servían para los diarios que la publicaban en un cuarto de página, ya que en este caso eran solo 2 tiras largas. La primera viñeta 1, 2 y 3 y la segunda con las viñetas 4, 5 y 6. Todo un lío. Este estudio de la estructura y los números de viñeta muchas veces alteraba el chiste que había pensado nuestro amigo Bill, porque tal vez su idea inicial era la de utilizar esa media página para hacer un enorme dibujo de un bosque nevado con Calvin y Hobbes diciendo algunas palabras ingeniosas, pero tenía que descartarla porque el formato no se lo permitía. Las veces que hizo planchas por fuera de las típicas 6 viñetas, debió sacrificar mucho espacio y disponer de los personajes en sectores de la plancha que no favorecían al aspecto visual. Un claro ejemplo es la famosísima plancha en la que Calvin y Hobbes bailan, página que se usó muchísimo para merchandising pirata. En esa página se notan los cortes entre las viñetas 3 y 4 y entre las 5 y 6, arruinando un poquito la animación, entre comillas, que se formaba al ver a estos personajes bailar. Además, la tira superior de descarte tuvo como un pequeño chiste de Hobbes sacando un disco de vinilo, que también le encantaba a Bill Watterson usar elementos antiguos para sus viñetas. Por ejemplo, el teléfono de la casa era un teléfono a disco y el televisor era de los antiguos en blanco y negro con las 2 perillas. Imaginen el tiempo que debía invertir pensando solamente en cómo transformar esa idea graciosa que se le había ocurrido para que pueda cumplir con estos cortes obligatorios para que funcionen en todos los diarios sin importar qué distribución usaban. Además de ese pequeño gag de la tira de descarte que muchos ni siquiera veían. Fue por eso que en el año 1991 Watterson dijo basta, listo, hasta acá llegué. Desde hacía bastante tiempo venía pidiendo replantear el sistema de la estructura de la plancha dominical, pero los editores se lo negaban. Muchos diarios debían replantear la estructura de la sección de cómics únicamente porque Bill Watterson lo pedía, algo imposible en ese momento. Los fundamentos de Watterson eran totalmente entendibles. Este sistema afectaba la creatividad y el resultado final, además del tiempo adicional que llevaba a hacerlo, pero sobre todo por lo que se le entregaba al público, ya que para Bill esto no era menor. Él consideraba que el cómic era un arte y no se lo tomaban en serio. Sobre esto hizo una tira en donde Calvin le preguntaba a Hobbes que si un cuadro era arte y un libro era arte, ¿por qué cuando se unen ambos en el mundo del cómic se los consideraba como algo para niños, algo menor, algo descartable? En 1991, luego de recibir varios premios y reconocimientos y con una relación tirante con sus editores, que además lo presionaban para que acceda a vender los derechos de imagen de sus personajes para merchandising, como comenté al principio, y las continuas negativas al cambio del formato de la plancha dominical, Watterson toma una sorpresiva decisión: vacaciones por tiempo indefinido, dejar de dibujar a Calvin y Hobbes. Los diarios, que negaban hacer cambios en sus grillas, se encontraron con un escenario bastante complejo. Debían decidir si seguían publicando las tiras de Calvin y Hobbes, reutilizando tiras viejas de los años anteriores, aunque obviamente tenían que seguir pagándole al sindicato por usarlas, como si fuesen nuevas, o dejar de publicarlas y arriesgarse a que la gente deje de comprar el diario porque ya no tenían sus tiras favoritas. El resultado de esto fue que 10 meses después vuelve a aparecer una nueva tira en los diarios. Calvin y Hobbes habían vuelto y traían novedades. La mayoría de editores de los principales diarios habían accedido a rediseñar sus suplementos para que la plancha dominical no sea recortada ni alterada.
La plancha ya no eran 3 tiras con 3 cortes, ahora era literalmente un lienzo en blanco para que Bill pueda expresarse como quiera. Uno podría pensar que ese logro fue festejado por sus colegas, pero no. Hubo varios artistas que tomaron esto como un acto de arrogancia de Watterson, como por ejemplo Bill Kane de la tira Family Circus, que lo criticó abiertamente porque decía que estaba rompiendo las reglas que todos seguían. El salto de calidad entre un formato y el otro es enorme. Las planchas dominicales de Calvin y Hobbes nuevas, sin limitaciones, son una obra de arte una tras otra, domingo tras domingo. Es como si ahora realmente se sintiese libre y pudiese expresarse tal cual como él quería. Es una lástima que se haya demorado tanto tiempo en darle la razón. Y uno no puede evitar pensar en cómo hubiesen quedado las anteriores planchas si no hubiese estado atado al rompecabezas, entre comillas, que se le impuso desde el primer día. De abril a diciembre de 1994, Watterson se toma otro descanso y en noviembre de 1995 sorpresivamente envía a sus editores una carta en donde anunciaba que a fin de año dejaba de dibujar definitivamente la tira de Calvin y Hobbes. La carta decía lo siguiente: querido editor, dejaré de dibujar Calvin y Hobbes a finales de año. Esta no ha sido una decisión impulsiva ni fácil de tomar y lo hago con algo de tristeza. Sin embargo, mis intereses personales han cambiado y creo que he hecho lo que he podido dentro de mis límites en las fechas de entrega y en tamaño de viñeta. Estoy ansioso por trabajar a un ritmo más meditativo con pocos compromisos artísticos. Aún no me he decidido por proyectos de futuro, pero mi vínculo con Universal Press Syndicate continuará. El que tantos diarios ya hayan publicado a Calvin y Hobbes es algo que siempre me honrará y estoy muy agradecido por su apoyo e indulgencia a lo largo de la pasada década. Dibujar esta tira cómica ha sido un privilegio y un placer, y agradezco que me hayan dado la oportunidad. Sinceramente, Bill Watterson. Fueron un total de 3.160 entregas, en donde Bill Watterson se esforzó al máximo por entregar lo mejor de sí. La última tira en realidad fue una plancha dominical fechada 31 de diciembre de 1995, en donde a modo de despedida, Calvin y Hobbes salen al bosque en su clásico trineo y dejan un diálogo entrañable. Es un mundo mágico, Hobbes, viejo amigo, explorémoslo. Así que si están escuchando este podcast y nunca leyeron Calvin y Hobbes, los invito a buscar alguno de los libros recopilatorios y incluso online se pueden encontrar muchas de las tiras y van a encontrar humor, belleza, preguntas sobre la vida que aunque surjan de la mente de un nene de 6 años y de un tigre de peluche, siguen siendo profundamente humanas. Así que bueno, espero que les haya gustado este nuevo episodio de Mis Historietas, esta vez dedicado al genio y al enigmático de Bill Watterson con su Calvin and Hobbes, que es una de esas cosas que aparecen una vez en la vida. Y además como no tuvo películas, no tuvo dibujos animados, no tuvo tantas cosas, no hay ni siquiera un peluche oficial, hay mucha gente, muchas generaciones que no lo conocen y que únicamente llegan a las tiras, llegan a los libros recopilatorios porque se los recomienda alguien más. Así que si a ustedes les gusta Calvin y Hobbes, si tienen algún librito por ahí, agárrenlo y dénselo a un chico o incluso a un grande, porque excede las generaciones. Uno lo puede leer de chico y lo puede disfrutar, puede reírse con las locuras y el ida y vuelta en los diálogos de Calvin y su oso de peluche, y cuando lo agarra algún adulto y lo lee también le encuentra mucho atractivo a estas tiras porque tratan temas diarios, incluso recuerdan cuando eran chicos y van a ver muchas de esas experiencias retratadas en Calvin. Por ejemplo, las tiras que no se quería ir a bañar o que cuestionaban el colegio cuando le mandaban a hacer mucha tarea. Incluso hay una tira conocida que le pregunta a la profesora, ¿por qué estamos estudiando esto en matemáticas si nosotros en algún momento nos vamos a morir? O sea, reflexiones tal vez más adulta, pero que, como dije al principio, con este tamiz de un chico de 6 años, ganan muchísimo más en comicidad. Así que bueno, hasta acá llegamos, denle me gusta, sigan el canal, sé que no estoy subiendo tantos episodios del podcast, pero bueno, prefiero hacer episodios sobre cosas que me gustan y en la que me puedo informar un poquito más a ir subiendo todas las semanas porque sí. Así que nos vemos, vaya uno a saber cuándo, en el próximo episodio de Mis Historietas.